verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos y cerca de 40 de ellos afectan a los genitales que se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada, aunque puede existir contagio a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Existen dos categorías, el de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor del aparato reproductor, ano, boca e incluso la garganta. El de alto riesgo provoca incluso varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino, orofaringe o vulva, por mencionar algunos. La mayoría de las infecciones por la enfermedad desaparecen por sí solas y no causan mayores complicaciones, pero a veces el periodo de incubación es prolongado. Cuando dura muchos años, provoca cambios en las células. Si estos no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en una patología oncológica. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniel J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en la interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el BPH y la relación que tiene con el cáncer de cuello uterino. Vamos a conversar sobre este tema que es bastante importante porque aqueja y afecta a muchas familias, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Y por eso tiene que ser atacado. La doctora Carolina Ramos nos acompaña el día de hoy, ginecólogo obstetra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela. Encantada con la invitación y sobre todo para hablar de un tema tan importante como lo es el virus del papiloma humano, porque como bien lo dices tú, es la principal causa de cáncer de cuello uterino, sobre todo en mi área ginecológica. También el hombre puede producir cáncer de pene, otro tipo de cáncer que puede producir es el cáncer anal, cáncer de laringe. Y creo que lo más grave de toda esta situación es la cantidad de personas que pueden estar contaminadas con el virus sin saberlo. Entonces es necesario saber que el 80% de la población sexualmente activa puede estar contaminada con este virus. Hablemos del VPH porque existen muchos serotipos o tipos de VPH, entre los sexuales y no sexuales. Así es. Existen los serotipos de bajo riesgo, que son los que producen verrugas. De hecho, son los que son más fáciles de diagnosticar porque la persona puede ver que tiene ciertas formaciones o excrescencias en su parte genital, que son las verrugas, pero el gran problema con esta es que la puedes diagnosticar, pero no es productor de cáncer. En cambio, los virus de alto riesgo son los que debes ir a una consulta ginecológica o a una consulta urológica para poder hacer un diagnóstico, porque generalmente no dan ningún tipo de síntomas. Y estos son los más graves porque son los que pueden llevar a un cáncer. Claro, es importante también aclarar que en la parte genital los que aparecen son virus relacionados a la parte sexual, ¿no? Así es. La principal manera de obtener que te contamines con el virus del papiloma humano es por vía de transmisión sexual. Es lo que hasta ahora está diagnosticado y realmente es la manera de que pueda haber esta proliferación de la enfermedad. De ahí también lo importante de que tienes que tener métodos de barrera a la hora de tener vida sexual con alguien con quien estás comenzando a salir, porque como les dije anteriormente, como no existe un síntoma real o una lesión real que tú puedas ver, tenemos que protegernos de alguna manera y la mejor que existe hasta ahora son los métodos de barrera, que es el uso del preservativo. Vamos a ver algunos mitos y realidades. Por ejemplo, esas preguntas que de repente llegan de forma frecuente, ¿en qué sentido? Si me siento en una piscina, ¿me puedo contagiar de virus de papiloma humano? No, eso es un mito. Realmente la manera de contagio es por transmisión sexual. ¿Prestar o cambiar ropa? Tampoco, porque esos mitos son más que todo con las verrugas, con lo que son otro tipo, inclusive de papiloma, que produce otro tipo de lesión, pero que no tiene nada que ver con el área genital. No tiene nada que ver con el área genital con respecto a ese tipo de contacto. Además, vamos a hablar sobre la importancia de la vacunación y por qué comenzar la vacunación en niños entre la edad de 9 a 12 años. Como toda vacunación, es importante que también lo sepa tu audiencia, es que ella va a permitir generar anticuerpos para evitar enfermedades graves. Es decir, no va a evitar que te infectes, pero sí va a evitar un cáncer de cuello uterino en el caso ginecológico, y por eso es importante que, de hecho, a nivel internacional, la vacuna está hace más de 20 años en el esquema de pediatría. Es decir, tenemos que colocar la vacuna antes de iniciar la vida sexual de manera de evitar que te contamines primero. Entonces, con la vacunación vamos a lograr tener anticuerpos suficientes y a la hora de que tengas exposición al virus, no producir la enfermedad.
Por supuesto, vemos la importancia de la vacunación en los niños y adolescentes. Hay muchos adultos en este momento que no han recibido la vacuna. Vamos a ver el esquema de vacunación también para ellos. ¿Cuántas dosis es para los niños y cuántas dosis es para un adulto? El esquema de vacunación está claro. Una primera dosis, una siguiente dosis al mes y la siguiente dosis a los 6 meses. En Venezuela, como la vacuna llegó hace muy poco tiempo, no tenemos adultos, como bien lo dices tú, que requieren la vacunación. Por lo tanto, se recomienda la vacuna a partir de los 9 años para el esquema de pediatría, tratar de colocar la vacuna antes de iniciar la vida sexual, estamos hablando ya en la adolescencia, y en el adulto hasta los 45 años. Pero si son pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades autoinmunes, deben colocarse la vacuna en cualquier momento, en cualquier edad. Por supuesto, doctora. Vamos a irnos a la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, luego de conocer un poco más sobre el virus.